Alabado sea Jesucristo. En esta ocasión nos vamos a referir a la sexta puerta, las ataduras ancestrales. Antes de entrar en materia, vamos a recordar algunos elementos fundamentales que hemos venido estudiando en este ciclo de conferencias sobre las 6 puertas del enemigo. Por ministerio de liberación se entiende el ejercicio del poder que Jesús confió a su iglesia para expulsar demonios. Se denomina ministerio de sanación a la actuación de la facultad que el Señor entregó a sus discípulos para curar enfermedades mediante la imposición de manos sobre el enfermo. Cada uno de estos ministerios funciona de manera diferente, siguen protocolos diferentes. Sin embargo, ambos están íntimamente vinculados, ya que la liberación implica en muchos casos la sanación de heridas interiores que los inmundos han aprovechado para introducirse en la persona, y la sanación, por su parte, a veces requiere la liberación de influencias diabólicas preternaturales. Esto quiere decir que cuando las dolencias del enfermo no tienen un origen natural, sino un origen maléfico. Por esta razón, es importante entender que los aspectos espirituales y psicológicos se entrelazan en ciertas perturbaciones y que no es correcto asumir que todo es psicológico o que todo es preternatural. Es necesario hacer un discernimiento. Como advertía el Papa Francisco, en muchas ocasiones se dan ambos factores y hay que emplear remedios espirituales y psicológicos, porque unas veces el diablo ha desequilibrado a la persona con sus perturbaciones espirituales y otras ha aprovechado su fragilidad psicológica o somática para atacarla de manera preternatural. Las perturbaciones preternaturales de los demonios contra los seres humanos no se dirigen al espíritu de las personas, aunque con ellas los inmundos también pretenden influir negativamente en las personas, incitándoles a tener miedo hacia ellos, desconfianza en la misericordia de Dios. Generalmente las afectaciones son de carácter psicosomático y pueden darse sin ninguna culpa o responsabilidad del que las padece. Recordemos brevemente los tipos de afecciones, es decir, de perturbaciones preternaturales que los demonios ejercen sobre los seres humanos. Infestación diabólica de objetos, lugares o seres vivos no personales. Vejación diabólica, que es un ataque externo contra el cuerpo o los bienes. Influencia u opresión diabólica, que es una perturbación interior, enfermedades y daños relacionales, laborales, emocionales y mentales. Oxiación diabólica, que es un tipo de influencia especialmente íntima, caracterizada por la fijación de pensamientos negativos de los que la persona se queja. Sobre todo se manifiestan en aquellas personas que todo es malo, negativo, nada tiene sentido. Podría deberse a un tipo de ataque de esta naturaleza. Y finalmente tenemos la posesión diabólica, en el que los diablos controlan el cuerpo del afectado en determinados momentos. De estas siete, 4, la posesión, la influencia u opresión, la obsesión y la vejación diabólicas, son ejercidas directamente sobre el cuerpo de los afectados
y 3 sobre animales y plantas, sobre lugares y sobre objetos relacionados con las personas. Recordemos, tenemos 3 puertas que abre el afectado. Puerta número 1, vivir en el pecado. Puerta número 2, relación con el ocultismo. Puerta número 3, el rencor. 3 puertas que no abre el afectado, es decir, no ha tenido ninguna participación. Puerta número 4, maleficios recibidos. Puerta número 5, la herida de seno materno. Y puerta número 6, la atadura ancestrales, que es lo que vamos a abordar a continuación. La última puerta que vamos a trabajar se abre tampoco sin la responsabilidad del que las padece. La sexta puerta son las ataduras intergeneracionales, esas cargas epigenéticas que nos llegan o bien a través de nuestros genes o bien con ellos, heredadas de nuestros ancestros. Veamos un poco en detalle toda esta situación. Al crearnos corpóreos, es decir, al tener un cuerpo físico, Dios ha querido que en la recepción de la vida participen nuestros padres como procreadores, sentando las bases biológicas sobre las que Dios infunde de manera inmediata el principio vital, espiritual que nos hace persona. De este modo, la procreación nos pone en contacto con una cadena de antepasados que nos han transmitido su herencia. En este legado hay muchas cosas positivas, sobre todo el don primero de la vida. Pero en estos rasgos somáticos y psicológicos también hay aspectos negativos, también hay defectos y además con ellos se transmiten ciertas adherencias malignas que denominamos cargas epigenéticas y que son secuelas de pecados especialmente graves que perturbarán a los descendientes de los que los cometieron por varias generaciones. Y aquí hago la salvedad. No cargamos el pecado de nuestros antepasados. Estamos hablando aquí de consecuencias de algunas situaciones que afectan las generaciones. No el pecado es personal, eso no se transfiere de padre a hijos, no. Aquí hablamos de consecuencias. Algunas de las situaciones que pueden generar consecuencias negativas en sus descendientes son prácticas idolátricas o antirreligiosas, masonería, infidelidades matrimoniales, rupturas, discordias familiares, abusos sexuales, incestos, suicidios, asesinatos, abortos, adicciones, ocasionar graves perjuicios económicos, maldiciones, calumnias, pueden dar inicio a una cadena intergeneracional que esclavice durante un tiempo a la familia y que hay que romper para que la cadena se corte. Fíjense que en este sentido, yo he tenido pacientes que llegan por abuso sexual y cuando estamos trabajando en la terapia nos damos cuenta que en su familia han sido generaciones en las que ha habido abuso sexual y que de repente se considera como algo normal, como algo que pasa en la familia, que nadie lo habla y sigue sucediendo. Entonces, tuve una paciente que hasta en 3 generaciones
habían habido abuso sexual de familiares a los menores y así sucesivamente. Era una cadena, una práctica que en algún momento alguien consideró que no era mala y se siguió repitiendo. Entonces las consecuencias iban dañando a toda la generación, en la generación actual y las siguientes generaciones. Ahora, no perdamos de vista, como lo hemos visto en las otras puertas, que aquí lo importante es la acción misericordiosa del amor de Dios. Es decir, una persona puede cometer alguno de estos graves pecados, pero si se arrepiente, Dios la perdona y las consecuencias no pasan a su descendiente. Sin embargo, si esta persona muere sin haber rectificado en esa vida, puede contaminar a sus descendientes durante varias generaciones. Veamos qué nos dice la Sagrada Escritura sobre las cargas ancestrales. La enseñanza de la Sagrada Escritura reconoce las repercusiones de los actos de los padres sobre sus hijos, tanto en sentido positivo como negativo. En efecto, dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En sentido contrario, podemos encontrar: nuestros padres pecaron y ya han muerto, y nosotros cargamos con sus culpas. Sin embargo, en el libro del Éxodo se señala una marcada diferencia al afirmar, por una parte, que Dios no permite que la repercusión del mal afecte más allá de unas pocas generaciones. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Y al añadir en el versículo siguiente que en cambio la repercusión del bien es inmesurablemente mayor, prácticamente para siempre. Fíjense bien, pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. Esto es muy importante. Hace la diferencia. Fíjense bien, son las consecuencias, no el pecado de nuestros antepasados, los que afectan. Hay que ser cuidadosos y no irnos a los extremos. Fíjense bien. No obstante, como esta doctrina podría llevarnos al error y decir que todo lo que nos está sucediendo es por causa de nuestros antepasados y son excesos y cosas malentendidas. Por eso siempre tenemos que estar atentos al magisterio de la Iglesia para no caer en este error. Nuestro Señor se encargó de prevenir cuando le presentaron al ciego de nacimiento y le preguntan que quién ha pecado. Y el Señor explica: ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Cuando absolutizamos las cosas, caemos en el error porque no escuchamos, sino que asumimos que las cosas son de determinada forma. Aquí es fundamental, como les decía, escuchar al magisterio de la Iglesia a través de nuestros pastores, concretamente nuestros párrocos, nuestro obispo, el Papa Francisco. Esto es fundamental. La oración es el medio de cortar estas cadenas intergeneracionales, de la misma forma que una persona puede ser vehículo de malignidad para los suyos. Otro miembro de esa familia
puede ser el instrumento de Dios para la liberación de sus familiares respecto de esas cadenas ancestrales. No solo de sus congéneres que están sufriendo esas mismas consecuencias, sino también de sus antepasados, a los que ayudarán en su purificación si se salvaron, o le arrebatarán el poder de dañar a sus descendientes si se condenaron. Estas oraciones no son ninguna forma para invocar a los muertos. En esto es clara nuestra Iglesia Católica. Nosotros no hablamos con muertos, no invocamos a muertos. Los cristianos no invocamos a los muertos, sino que rezamos por ellos y nos confiamos a su intercesión ante Dios. En cambio, la mediunidad puede provenir no solo de practicar el espiritismo, sino también de haber padecido afecciones del espíritu de muerte que pueden llevar a abrir puertas de comunicación con ciertos difuntos. Y en este sentido hay que ser muy cuidadosos. Por eso es tan importante en cada Eucaristía pedir por nuestros difuntos, porque nosotros estamos confiando en la misericordia de Dios. No podemos perder de vista. Cada vez que nosotros rezamos, pedimos esa misericordia de Dios para ellos, para nosotros, para las futuras generaciones. Teniendo en cuenta el texto del Éxodo que nos hablaba de que las afectaciones podrían ser hasta la quinta generación, la experiencia recomienda remontarse con estas oraciones al menos hasta la quinta generación, tanto paterna como materna, ofreciendo por cada una de esas 10 generaciones sufragios e indulgencia en la medida de lo posible. Es muy recomendable ofrecer por cada generación al menos la Santa Misa, así como alguna oración de sanación intergeneracional, y terminar con el rosario, que suele sosegar mucho cuando la oración intergeneracional ha resultado agitada. Esto es importante. Nosotros siempre estamos rogando a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros y también por nuestros difuntos. No lo podemos perder de vista. Ahora bien, recordemos, necesitamos cuidar nuestra vida cristiana, hacer como hizo David, que agarró 5 piedras para vencer a Goliat. Estas 5 piedras son: la primera, el Santo Rosario, no nos debe fallar. Diario de preferencia y en familia. Si no es posible, pues rezarlo diario. La segunda piedra, el ayuno en aquellos excesos que cada uno vea que debe corregir. Y fíjense que el ayuno no hace referencia únicamente a no comer carne o no comer algún tipo de alimento, no. Ayunar de aquellos excesos que nos están haciendo daño. La tercera piedra es la vida eucarística, la Santa Misa, adoración y comunión. La cuarta piedra es la confesión sacramental, al menos una vez al mes. Y la quinta piedra es la palabra, la formación, la lectio divina. Todo sea para la gloria de Dios. Recuerden, hermanos, que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Si tienen preguntas, por favor, enviarlas a nuestro correo electrónico. Recuerden que esta, como las otras conferencias,
sobre las 6 puertas están basadas en el libro de las 6 puertas del enemigo del padre Javier Luzón Peña.